Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Sí? Bueno, fíjense, aquí vamos a estar iniciando. Ya vimos en las clases pasadas lo que significa yo soy el alfa y la omega, ¿no? Ya vimos, ¿verdad? Ya también vimos lo que significa el primero y el último. Ahora vamos a ver la parte que dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, ¿verdad? Aquí los verbos en el griego están en imperativo y en auristo. Esto significa una acción inmediata. Le está pidiendo el Señor una acción inmediata y presta de obediencia. ¿Bien llegar? No, disculpe. Buenas noches. Buenas noches, ¿les voy a juntar a otra mesa? Sí, por favor. Buenas noches, bienvenido Julio. Bienvenido, gracias. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Hola. Qué bueno que viniste. Van a poner una mesa yo, ¿no? ¿Van a poner una mesa? Sí. Aquí van a poner una mesa. Sí. Gracias. Sí, te llenó el salón de clases. Y hoy va a ser el primer día que no voy a ir con ustedes. Y me trajeron mi carrito. Me trajeron el carrito. Mi carrito. Latos. Latos. A eso venía. Pero puedo. Ahí ya sí. Eso no importa, lo Sí. Ni modo. Ya, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, mis papás, Julio, mis papás, una hermana, ella es la esposa de Julio, una hermanita que está recién llegando, primero, bueno, perdón, y pues sí. Bueno, entonces ya estamos viendo, ¿verdad? El versículo 11, donde habla del imperativo, ¿verdad? Escribe, o sea, está en un imperativo, escribe lo que ves, ¿sí? A diferencia, ¿verdad? Si nosotros nos fuéramos al Antiguo Testamento de Daniel, cuando a Daniel le dice, no escribas, ¿verdad? Hubo una parte de la visión donde Dios le dice a Daniel, esto no lo escribas. Entonces, pero aquí el Señor le está diciendo, le está dando una orden, y una orden con el imperativo de hazlo ya, empiézalo a hacer ya, ¿no? No una cuestión de si quieres, ¿no? Sino escribe todo lo que vas a ver, ¿verdad? Y lo que estás viendo, ¿sí? Y después dice, y envíalo a las 7 iglesias, ¿verdad? Que están en Asia. El número 7, aquí estamos hablando un poquito, nos simboliza perfección. El 7 simboliza lo que es la perfección y nos está hablando entonces, ¿verdad? De que escribiera a las iglesias que Jesucristo las seleccionó de tal manera que representan el estatus de la iglesia en general e históricamente, ¿sí? Las iglesias que vamos a ir viendo, ¿verdad? Las 7 iglesias que están aquí, ¿que cuáles son? A ver. Efesios y la Odisea, ¿verdad? Esas 7 iglesias, ¿verdad? Fueron tomadas por el Señor Jesús como referencia para hablar del estatus general de la iglesia en ese tiempo, ¿verdad? Y como un estatus histórico de lo que va a ir sucediendo a través de la era. Nosotros vamos a ir viendo, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica, la iglesia de Esmirna, después de la iglesia apostólica fue la iglesia perseguida, ¿verdad? La iglesia de Tiatira, la iglesia imperial, y así vamos hasta llegar a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, porque nos encontramos que en el capítulo 4, versículo 1, dice Juan, y oí una voz que me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y eso es un simbolismo ¿de qué? Del arrebatamiento, porque a partir del capítulo 4 al capítulo 19, la iglesia no se nombra ya, ¿sí? No van a hallar ninguna referencia de la iglesia. Entonces la última iglesia, ¿verdad? En referencia sería la Odisea.
Y lo vamos a ir viendo. Y extrañamente es el tipo de iglesia que estamos viendo hoy actualmente, ¿verdad? ¿Cuál es el eslogan de esta iglesia? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cuál es el eslogan de esta iglesia? El progresismo, ¿qué más? ¿Qué versículo es el que tiene ahorita leyendo? Capítulo 1, versículo 11. ¿Pero qué? ¿De qué? Apocalipsis, perdón, Apocalipsis. El Evangelio de la Prosperidad está ahí. Sí, una iglesia tibia, ¿verdad? ¿Cuál es el eslogan de la Odisea? Es: me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese es el eslogan que hoy oímos en el Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad? Y es que se está dando y cada día lo vemos en más y más y más y más iglesias, ¿verdad? Esa es una referencia de cómo se está cumpliendo la Escritura. Entonces, estas visiones que el Señor le va a dar, Jesús le manda que las escriba y que envíe una copia a cada una de estas iglesias, que se cree que fueron iglesias que pastoreó Juan, ¿verdad? En algún momento, ¿sí? Y dice el versículo, por favor, 12, 13 y 14. 1, 12, 13, 14. Sí, 1. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Hasta el 14, ¿no? Sí, hasta el 14, por favor. Entonces dice Juan que cuando oyó esa voz, que dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, ¿qué es lo que vio Juan? Candeleros de oro. 7 candeleros de oro. Esos 7 candeleros, ¿sí?, representan a las 7 iglesias, ¿verdad? Que están ahí hablándose. Por lo tanto, representan a la iglesia en general, ¿verdad? A través de la historia y en cada grupo, ¿sí? Pero fíjense lo que dice, candeleros. La realidad en el original griego debería de ser candelabro, ¿sí? Esa es la verdadera traducción que debería de haber, candelabro. ¿Cuál es la diferencia entre un candelero y un candelabro? Bueno, el candelero es el soporte ese que parte desde el piso y solo es para una velita. Y el candelabro puede tener dos o más brazos, ¿verdad? Como en el caso del candelabro que había en el templo, ¿verdad? Que tenía 7 brazos. Entonces, nosotros podemos ver que aquí está representando, ¿verdad?, a las iglesias ese candelabro. Y como candelabro que tiene varios brazos, que puede tener 2 o más brazos, ¿verdad? La Biblia no nos especifica aquí cuántos brazos tenía cada candelabro, pero nos habla que el candelabro, que siendo varios brazos, hay una unidad, ¿sí?, en cada iglesia, ¿sí? Hay una unidad en cada uno, ¿sí? Entonces, eso nos representa que en cada iglesia, ¿verdad?, debe de haber una unidad entre nosotros, ¿sí? Debemos estar unidos entre nosotros. La iglesia está llamada para hacer luz a las naciones. Cada iglesia está llamada para hacer luz a las naciones. Si vemos nosotros, Jesucristo no dice, y escribe a la iglesia, sino dice, escribe a las iglesias que están en Asia. Entonces, cada iglesia, ¿sí?, representamos esa luz del Señor, ¿sí? Ahora, ojo, la iglesia es portadora de la luz, no es la luz. La iglesia porta la luz, ¿sí? Como el candelabro, cuando se le pone la vela o las velas a los brazos, empiezan a alumbrar, ¿verdad? Es un instrumento, ¿para qué? Para portar la luz hacia otro lugar. Lo mismo el Señor nos demanda. Nosotros y cada uno de nosotros y como iglesia debemos de ser luz para este mundo, ¿verdad? A ver, busquemos Lucas capítulo 8, versículo 16. Lucas capítulo 8, versículo 16. San Lucas, ¿no? 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino la pone en un candelero, para que los que
Entren, vean la luz. Ok, ¿verdad? Entonces la función de un candelero, de un candelabro, un candelero, ¿verdad? ¿Cuál es? Dar luz. Dar luz, ¿verdad? Que eso, que la luz que está puesto en él alumbre, ¿verdad? Y sea firme y sea fija. ¿Qué pasa si nada más ponemos una vela así, sin ser sostenida por algo? Se cae, ¿verdad? Entonces el candelero es para tener la luz fija, ¿verdad? Y poderla llevar en medio de las tinieblas. Nosotros somos portadores de esa luz y como dice aquí el Señor Jesucristo, que Él es el que está hablando aquí en Lucas 8:16, dice, ninguna luz se cubre con una vasija. Imaginemos hoy, el día de hoy, que ponemos un foco, ¿verdad? Y lo tapo con una cosa negra. ¿Para qué sirve ese foco? Para nada. Está prendido, pero no está alumbrando. De nada sirve si yo lo oculto con algo, ¿verdad? Entonces, la función del candelaro es esa, llevar la luz. O poner la luz donde lo pongan, ¿sí? En este caso, el Señor ha puesto iglesias, ¿verdad? Con sana doctrina en varios lugares, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sean luz donde están. Tristemente, cuando una iglesia no cumple su misión, ¿verdad? De ser luz, puede ser arrebatada, quitada, ¿verdad? Como en el caso de la iglesia de Éfeso. Cuando nosotros más adelante que la vamos a ver, ¿qué pasó con la iglesia de Éfeso? Que el Señor le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo cuanto, te pido que te arrepientas, porque si no quitaré el candelabro de tu lugar. ¿Y qué iba a simbolizar? Que iba a quitar esa iglesia de ahí. Históricamente se cumplió, esa iglesia desapareció y no en muchos siglos no volvió a haber iglesia en ese lugar. Al parecer empieza a haber una misión en ese lugar donde estaba esa iglesia. Por una zona de Turquía estaba más o menos. Entonces empieza a haber apenas una misión. Después de casi, ¿cuánto, hermano? Casi 2000 años. El Señor quitó esa luz de ahí. Porque la iglesia que no cumplió su función. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que cumplir esa función. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Primera de Tesalonicenses 5, 5 y 6, por favor. 5 y 6. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahora, como entidad, como iglesia, cada iglesia es luz. Ahora, como cristianos, cada uno también en sí es como si fuera uno de los brazos del candelabro. Somos hijos de luz, ¿por qué? No porque nosotros produzcamos luz, sino porque la luz está en nosotros. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y si Cristo habita en nosotros, entonces nosotros portamos esa luz. Entonces es lo que Pablo aquí está diciendo a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Hermanos, tenemos que ser luz. No durmamos, o sea, no apaguemos esa luz, no la ocultemos, sino la mostremos a la gente. ¿Cómo alguien puede guiar a otros sin ser luz? Pero si tenemos la luz de Cristo, o sea, si tenemos la luz de Cristo, vamos a ayudar a la gente que está sin luz. Y lo podemos guiar y le podemos decir, por aquí es el camino, ¿verdad? ¿A través de qué? De nuestro testimonio y de la palabra de Dios, ¿verdad? Esa luz que debe de emanar de nosotros. Y esa luz se hará más intensa en la medida que nosotros, ¿verdad?, nos apeguemos al señorío de Jesucristo, nos apeguemos a la comunión de Él. Esa luz será más fuerte para la gente. ¿Ok? Efesios capítulo 5, versículo 8. 5, 8. ¿Solo el 8? Sí. Ok, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Verdad? Antes éramos tinieblas, antes de que el Señor nos salvara, éramos ¿qué? Tinieblas. Pero ahora somos
luz. Y debemos de andar como hijos de luz, ¿verdad? No nos portemos como hijos de las tinieblas cuando ya ha habido un cambio en nosotros, ¿verdad? Cuando ya Cristo entró en nuestros corazones, debe haber un cambio radical entre uno y otro. Debe haber una diferencia que, así como, hermanos, como cuando diferenciamos donde hay luz y donde hay tinieblas. ¿Cómo lo diferencian? ¿Es difícil diferenciar donde hay luz y donde hay tinieblas? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo diferenciar a un hijo de luz y a un hijo de las tinieblas? Por su comportamiento. Por sus frutos, dijo el Señor, los conoceréis, ¿verdad? Que vendría siendo el comportamiento, como dices. A ver, Hechos capítulo 13, versículo 47. Hechos capítulo 13, versículo 47. 13. 13, 47. ¿Ya más el 47, yo? Sí. ¿Ya están? 7 qué tal? 13, 47. 13, 47. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Fíjense lo que el Señor le estaba diciendo ahí a Pablo, ¿verdad? En su conversión, ¿sí? ¿Qué dice el Señor? ¿Te he puesto para qué? Para luz. Para luz de los gentiles. ¿Y salvación hasta dónde, hermanos? En la tierra. Es ese mandato que le dio el Señor Jesús a Pablo. No es exclusivo de Pablo. Ese mandato es para todo hijo de Dios, para la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Jesús, ¿qué le dijo a sus discípulos? Ir y ¿qué? Predicar del evangelio ¿en dónde? A toda criatura, ¿verdad? Y luego dice, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, ¿verdad? Entonces el mandato del Señor es, sean luz y vayan, salgan, prediquen el evangelio, hablen de lo que Cristo ha hecho en ti. No necesitamos mucha teología para predicar el evangelio. El endemoniado gadareno, después de que fue liberado, ¿verdad?, de los demonios, quiso seguir a Jesús, y Jesús le dijo, no, ve con los tuyos y cuéntales las cosas que el Señor ha hecho contigo, ¿verdad? ¿Y qué sabía de teología ese endemoniado gadareno si toda su vida había sido endemoniado? Nada. Pero el endemoniado gadareno daba el mismo testimonio que el ciego que fue sanado. ¿Qué le decían al ciego que fue sanado? No, es que... ¿Y el ciego qué decía? Yo no sé. Yo lo único que sé que antes no veía nada y ahora veo, ¿verdad? Lo mismo nosotros podemos decir. Mira, yo no sé, pero yo sé que antes mi vida estaba en tinieblas y ahora en mi vida hay luz. Es lo que sé y es lo que te quiero transmitir y es lo que quiero decirte, porque es la única forma en que obtengas la luz. ¿Saben lo que hizo ese endemoniado gadareno? Jesús lo envió con su familia. El endemoniado gadareno, porque no lo conocemos por su nombre y lo tengo que nombrar así, ¿verdad? Fue no solo a su familia, dice que anduvo predicando por toda Decápolis. Decápolis, que era un conjunto de 10 ciudades. Anduvo anunciando lo que Cristo hizo por él. Me imagino al endemoniado gadareno diciendo, ese Jesús de Nazaret que anda por allá me libertó de los demonios. Ustedes me conocían, sabían cómo yo era antes, sabía que me tenían miedo, que era un tremendo, ¿verdad? Pero véanme ahora, ese Jesús es el que yo les anuncio. Hermano, cuando hay un testimonio así, hay impacto, ¿verdad? Por eso nuestra vida tiene que ser un testimonio. Tenemos que ser luz para la gente que está en tinieblas, ¿verdad? Lo mismo nos dice, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, por favor, búscanlo. Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 9. Y en medio de los 7 candeleros somos semejantes. 2:9. ¿Tú lo das? ¿Solamente el 9? Sí, por favor. ¿Ya están, hermanos? ¿Ya? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Porque aquí confirma Pedro lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Mas vosotros sois ¿qué? Linaje Real, nación, santo, pueblo adquirido. adquirido, ¿verdad? Por Dios. ¿Para qué, hermanos? ¿Para que nos quedemos y nos encerremos en cuatro paredes y adoremos a Dios en cuatro paredes? ¿Cuál es la función de que el Señor nos haya escogido, nos haya salvado, nos haya santificado? ¿Cuál es la función? ¿Qué dice Pedro? ¿Para qué? Para que nos sigas las virtudes. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra función. Ese es nuestro trabajo. Anunciarle a la gente las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el llamado del Señor Jesús a la iglesia, y vamos a ver que el Señor, ¿verdad?, nos va a juzgar también por ese detalle, por no cumplir. Entonces Dios nos está diciendo: te salvé, te santifiqué, ¿para qué? Para que me seas un instrumento útil, no solo alrededor de ti, sino que brilles a todas las naciones. Tenemos que llegar a todas las naciones. Tenemos que llegar primero a Veracruz, Boca del Río, el Estado, la República, América, África, Asia, todo el mundo. En nuestro corazón debe haber esa pasión por llevarle a la gente el Evangelio de Jesucristo, porque si he sido salvo y si Cristo realmente entró dentro de mí, entonces entiendo que lo que la Biblia me dice es una verdad, que hay condenación eterna y hay vida eterna. Y la condenación eterna está para todo aquel que no reciba a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Para todo aquel que no crea en el Señor Jesucristo está la condenación eterna. Y para todo aquel que reciba está la vida eterna. Pero como dice Pablo, ¿verdad? ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo va a creer una gente que está en China o que está en Corea del Norte, que nunca ha oído hablar de Jesucristo? ¿Cómo va a creer en Jesucristo si nadie le predica, si nadie le habla? ¿Cómo va a creer esas islas inhóspitas, verdad, que algunos misioneros llegaron para llevar el Evangelio? ¿Cómo hubieran creído si nadie les hubiera llegado con el Evangelio? ¿Cuál era el destino de esa gente? El infierno, si no hubiera llegado. Si yo estoy entendiendo entonces que Dios me salvó, me santificó para ser portador de su luz a otros, entonces yo tengo un mandato que hacer. El Señor no nos está diciendo si quieres, ¿verdad? No nos está diciendo así, nos está dando el mandato: id, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Ay, vayan y háblenle a la gente, ¿verdad? Recordando en Hechos, ¿verdad?, cómo la primera iglesia estaba encerrada en Jerusalén, ¿verdad? Y estaba creciendo, pero estaban encerrados en Jerusalén. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que mandar una persecución, y los cristianos empezaron a salir para todos lados, ¿verdad?, huyendo de esa persecución. ¿Y qué hacían mientras iban saliendo? ¿Qué hacían? Predicaban el Evangelio. Y el Evangelio se extendió tanto, como ya se los he comentado, que se cree que había un número de cristianos cuando Juan muere, el último apóstol, el apóstol más longevo, por el año 90-95 después de Cristo, ¿verdad? Había casi 800,000 o más cristianos en todo el Imperio Romano. Pero ¿qué pasó? Que ellos se dedicaron a ¿qué? A predicar el Evangelio. Oye, hermano, ¿están oyendo cómo se está poniendo nuestra sociedad? De violenta, de maldad, de asesinatos, de robos. Está tremendo. Pero gran parte de la culpa, no estoy diciendo que podamos detener eso, no lo vamos a poder detener, porque está profetizado que la maldad se va a ir incrementando. Pero parte del avance, de que avance más rápido de lo que debiera avanzar, es culpa de ¿quién, hermano? De la iglesia. Porque la Biblia nos describe como la sal de la tierra. ¿Y qué es la sal? La sal en los tiempos en que Jesús, ¿para qué servía? Para que no se echaran a perder las cosas. ¿Y para qué servía? Para conservar.
y para detener lo malo, la putrefacción. Eso era la sal, la función. Por eso Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que pueden hacer que la maldad avance menos. Si empiezan a mostrar mi luz con su testimonio y con su palabra a los demás, ¿verdad? Tenemos que ser luz, hermanos. Esa es la función que el Señor nos puso, ¿verdad? Y dice el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, ¿verdad? Dice en medio de los 7 candeleros. Cuando estaba viendo esto se me vino a mi mente esa parte del Antiguo Testamento que dice que Dios habita en medio de su pueblo. Dios habita en medio de su pueblo. A Dios le agrada habitar en medio de su pueblo. A Dios le agrada estar en el centro de su pueblo. ¿Sí? Como cuando descendía en el tabernáculo, ¿verdad? ¿Cómo estaba el tabernáculo? ¿Cómo estaba erigido? Aquí estaba el tabernáculo y en todo alrededor estaban distribuidos, ¿qué? Las 12 tribus, las 11 tribus de Israel, ¿verdad? Estaban distribuidas alrededor del tabernáculo y en medio la gloria de Jehová. Dios le agrada habitar en medio de su pueblo. Él desea habitar, ¿verdad?, de una forma hermosa dentro de nosotros, hermanos. Pero tenemos que nosotros responder a lo que el Señor nos está dando. ¿Qué pasaba cuando Israel pecaba? ¿Dejaba de ser el pueblo de Dios? No. Pero sí venía disciplina de Dios. Israel se perdió varias veces de ver la gloria de Dios, todo por causa de ¿qué? De su pecado. Dios le permitió a los enemigos a veces invadir a Israel por causa de su pecado y su dureza de corazón. Israel no dejó de ser el pueblo de Dios ni ha dejado de ser, pero Dios permitió muchas cosas a causa del pecado, ¿verdad? A tal grado que llegó un momento en que Dios le dijo a Moisés, ¿se acuerdan? Que le dice, entra a la tierra prometida, pero mi presencia no va a ir con ustedes. ¿Y qué le dice Moisés? Si tu presencia no va, no nos movemos, ¿verdad? Preferimos morir aquí en el desierto. ¿Por qué? Si Dios le había garantizado, entra Moisés, y vas a derrotar a los enemigos, y vas a poseer esa tierra, yo te garantizo que lo haces, pero mi presencia no va a ir contigo. Le dice Moisés, pues si no va tu presencia, no me importa derrotar a los enemigos, no me importa poseer esa tierra, lo que me importa es tu presencia. Porque Moisés sabía que de ahí parte todo, de la presencia del Señor en nosotros, de ahí parte todo. ¿Por qué? Porque sin la presencia del Señor en nosotros no somos luz. Recordemos que somos simples candelabros. Que la luz, ¿quién es? Él, Cristo. ¿Ok? Y Él está en medio, dice. Las iglesias alumbramos, ¿para qué? Para que la gente pueda ver a Cristo en la iglesia. La iglesia, su función es que la gente vea a Cristo. ¿Sí? No que la gente vea una denominación, no que la gente vea un título, no que la gente vea al pastor, ¿verdad? O al grupo de alabanza, o los efectos de sonido y de luces y de humo. No, la iglesia está hecha ¿para qué? Para que la gente pueda ver a Cristo. Y la principal función de la iglesia es adorar a Cristo a través de ¿qué? De lo que estamos haciendo ahorita, de la predicación de la palabra. ¿Sí? Es la forma en que la gente puede ver a Cristo, ser transformado a través de la predicación de la palabra. Por eso, no callemos, hermanos, hablemos y confiemos, como dice el Señor en Romanos, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo? Que el evangelio, ¿qué es? Es poder de Dios para salvación. Entonces yo tengo que creer que el evangelio que estoy predicando es poderoso para cambiar la vida de una persona. Yo tengo que hablarlo con esa convicción. Yo tengo que predicarlo a la gente con esa convicción de que tiene el poder de transformar hasta el más vil asesino. Yo puedo creerlo. Estoy leyendo la biografía de David Wilkerson y cómo él se incursionó en las pandillas donde nadie quería ir, porque en ese tiempo era el azote de Nueva York. Nadie quería ir a esa zona de Nueva York, ni la policía se metía a ciertas horas a esa zona de Nueva York, a causa de las pandillas. Dice, pero de repente un hombre de estatura mediana, blanquito, con un traje y una Biblia bajo el brazo, se metió.
y les empezó a hablar del amor de Cristo. Y ese hombre hizo un cambio tremendo en esas pandillas. Muchos salieron de ahí, hasta un evangelista llamado Nicky Cruz, que era uno de los líderes de las pandillas más temida, la más temida de todo Nueva York. Él era el segundo al mando. Y el jefe de esa pandilla le tenía miedo a Nicky. Y decía, si alguien está loco, es Nicky. Nicky está loco. O sea, con Nicky ni te metas, es lo que decía. Porque Nicky, si te metes con Nicky, mueres, estás muerto. Y a ese hombre le llevó el evangelio de Jesucristo, confiando en eso, en que el evangelio es poder de Dios para salvar al más duro corazón. Entonces le predicó, ¿y qué pasó? Ahora Nicky es un evangelista. Ahora Nicky predica el evangelio. Y si nosotros vamos a la Biblia, vemos a Saulo de Tarso, el perseguidor que odiaba a la iglesia, que la quería destruir, siendo el apóstol de Jesucristo que más trabajó en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. No es mi poder. No es mi poder, es el poder de Él el que va a actuar en la gente. Yo lo debo de creer así. Mateo 18, Mateo capítulo 18, versículo 20. ¿Mateo cuál? 18. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjense, ¿verdad? Lo que estamos diciendo, porque por ahí luego nos dicen que nosotros no somos iglesia, ¿verdad? Que porque no tenemos un título, no tenemos nada. ¿Qué dice aquí el Señor? Porque donde estén, ¿qué? 2 o 3, Como nosotros ahorita, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Esa es una realidad, hermano, que nosotros tenemos que creer. Cuando están 2 o 3 congregados, o sea, unidos en un mismo sentir, ¿verdad? En mi nombre, por eso dice. O sea, nos congregamos, ¿por qué? Porque queremos saber de Jesucristo, porque queremos conocerle, porque venimos con hambre de saber de Él. Cuando venimos así, Él va a estar en medio, aunque sean 2. Él va a estar ahí, dice. Eso es el principio de iglesia. Ese es el principio. Ahí yo estoy en medio de ellos. Si queremos ver que la gente, ¿verdad?, conozca una iglesia donde el amor de Dios está, ¿verdad?, donde hay Biblia, donde Cristo se deja ver, ¿verdad? Primero, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Unirnos nosotros. Lo primero, que estén congregados en mi nombre, dice el Señor. Congregados, o sea, unidos. Debe haber una unidad. Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que sean de un mismo sentir, ¿verdad? Debemos de agarrarnos y fortalecernos. Cordón de 3 dobleces, dice la palabra, ¿quién lo romperá? No se rompe, hermano. Entonces, si nosotros nos unimos creyendo en el Señor Jesucristo, ¿verdad?, y ayudándonos unos a otros, como ya les he dicho, cada uno tiene un carácter diferente, cada uno tiene una cultura diferente, y ahí es donde nosotros tenemos que soportarnos, dice la Escritura, soportándose unos a otros en el amor de Cristo. A mí me tienen que soportar muchas fallas. Yo tengo que soportar fallas de algunos. Tengo que soportar la flaqueza de algunos, y algunos tienen que soportar mi flaqueza, y nos tenemos que ayudar mutuamente. Si yo veo aquí, ¿verdad?, que está así como que menguando en el Señor, oye, ¿qué te pasa? Vamos, adelante, échale ganas, ¿verdad? Si veo al hermano Juanito que cayó en pecado, debo de ayudar a restaurarlo, ¿verdad? Si tengo a un hermano que es un Boanerges, ¿verdad?, como Jesús tenía a sus discípulos, ¿verdad?, que dice que hay unos discípulos que le llamaban los Boanerges, que traducido es hijos del trueno. ¿Qué quiere decir? Que tenían un carácter volátil, ¿verdad? O sea que tenías que tener mucho cuidado en lo que le decías, porque ¡pum!, se encendían de inmediato, ¿verdad? Esos discípulos Jesús los trajo con él. ¿Cómo Jesús pudo soportarlos durante esos 3 años? Por su amor. ¿Cómo podemos soportar a un hermano así? Por amor a Cristo, ¿verdad? Tengo que ayudar al hermano,
tengo que fortalecerlo. Al que es débil en la fe, que está dudando, tengo que ayudarlo. Esa unidad en la iglesia, hermanos, es la que va a ver que el amor de Cristo está en nosotros. Y entonces la gente va a decir, hay algo diferente ahí. Hay algo diferente. Porque no se tratan en clases, ¿verdad? Si llega un rico, llega un pobre, llega un mendigo, llega un multimillonario, se tratan por igual, ¿verdad? Eso, hermanos, tenemos que hacerlo, porque el Señor nos los manda. Es la unidad, es el amor. Para Dios dice, no hay acepción de personas. ¿Sí? Todos tenemos algo, y todos tenemos, déjenme decirlo así, un pie en el cual cojeamos, y necesitamos de la ayuda del otro hermano. ¿Para qué? Para ayudarnos a componer ahí, ¿verdad? Pero todo con la ayuda del Señor. ¿Sí? Hizo Jesús de la oveja que dejó a las ovejas y fue a buscar a las otras. ¿Y cómo permanecieron las 99? Juntas. Y fue a buscar la que se perdió, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser así. Si alguien se pierde, tengo que ir a buscar. No puedo dejarlo ahí, pues ya se perdió, Dios lo bendiga, yo sigo. No, tenemos que buscar. Es parte del cuerpo. A ver, quitémonos un dedo, hermanos. Y digo, ay, se me cayó el dedo, ni modo. ¿Verdad que no? Si me machuco el dedo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me machuco el dedo? ¿Qué parte del cuerpo no se duele cuando me machuco el dedo? Todo el cuerpo se duele, ¿verdad? Extrañamente, pero todo, desde la cabeza hasta la punta del pie, duele. ¿Por qué? Porque es parte de un cuerpo. Entonces, si algo le pasa a una parte del cuerpo de Cristo, todo el cuerpo es afectado. Todo miembro es indispensable en la iglesia de Cristo. Hasta el que es vesícula, hasta ese es indispensable. Porque ese es el que regula la grasa. Porque es, ahora, doctora, ¿cuál es la función? ¿Ah? ¿Sí, verdad? Es indispensable. Si no lo tuviéramos, tendríamos problemas. Entonces, hasta eso. Porque como decía mi mamá, hay un libro que se llama Los Judas son necesarios. Y es cierto. Jesús trajo un Judas, sabiendo que lo iba a traicionar, sabiendo que tomaba del dinero que le ofrendaban a Jesús, usurpaba de ese dinero. ¿Y Jesús cómo trató a Judas? Ladrón, miserable. ¿No, verdad? Con amor. Siempre le habló con amor. ¿Lo apartó cuando envió a los discípulos a predicar el evangelio? No, lo envió juntamente con ellos, sabiendo que era un ladrón y que lo iba a traicionar. Lo sabía Jesús, pero Jesús le extendía su amor, ¿verdad? Y aún cuando Judas lo traiciona y le da un beso, ¿verdad?, en la mejilla, ¿qué le dice el Señor? Hipócrita, ¿verdad que no? Dice, con un beso traicionas a tu maestro. Quiero transportarme ese tiempo, hermano, y ver con qué amor le habló Jesús a Judas. Con un beso traicionas a tu maestro. Queriendo que Judas reaccionara en lo que estaba haciendo y que se arrepintiera de lo que estaba haciendo. Pero Judas no reaccionó. Hasta el final Jesús intentó su restauración. Así tenemos que ser nosotros, hasta el final pelear por la restauración de alguien. Es que ese hermano es muy grosero. Lucha por su restauración, ora por él, háblale del amor de Cristo, háblale que ya no tiene que ser así, que tiene en él el poder de cambiar si en realidad nació de nuevo, pero tiene que haber amor hacia esa persona. Al hermano que vacila, tengo que fortalecerlo en el Señor. Es lo que el Señor nos manda. Por eso cuando el mundo vea esa unidad en la iglesia, ¿verdad? Por eso Jesús cuando oró dijo, Señor, que se dividan. ¿No? ¿O cómo no? Señor, que sean ¿qué? Uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. No quiere decir que para que todo el mundo se convierta, sino para que el mundo al menos testifique, ahí realmente está Dios. Si nosotros leemos Hechos, ¿verdad?, y leemos los evangelios, algunos discípulos judíos reconocían a Jesús quién era. No se acercaban por temor a los otros judíos, pero reconocían quién era Jesús. En Hechos igual, algunos no querían juntarse con la iglesia, ¿verdad?, por las cuestiones políticas y persecución que había ahí, pero reconocían, dice, que Dios estaba ahí con ellos. ¿Y cómo lo reconocían? Porque había unidad en ellos, había amor, había comprensión, ¿verdad?
Imagínense, hermanos, que en el sermón de Pedro, ¿verdad? En el primer sermón se añaden 3,000 almas, 3,000 gentes nuevas, de golpe. 3,000 formas de pensar diferente. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a escoger, este es muy así, este no, este que se vaya, este no me interesa, este tiene poco dinero, este tiene mucho. ¿Verdad que no? Soportaron y empezaron, ¿verdad? Con ese amor a invadirle a la gente. Y dice la palabra de Dios que la gente reconocía que Dios estaba con ellos. Nosotros tenemos que ir con eso, reconociendo que Dios está con nosotros y buscando esa unidad. Por eso el diablo siempre va a buscar destruir la unidad que hay entre nosotros. La unidad que hay en la iglesia la va a buscar destruir, porque el diablo sabe que si destruye la unidad en la iglesia, destruye gran parte del testimonio de la iglesia. Y va a haber ocasiones, hermanos, de que el diablo va a sembrar una semilla de discordia. Y nosotros tenemos que aprender a ser pacientes y soportar y limar esa discordia de inmediato. Pero el diablo es muy astuto y va a buscar eso. Va a buscar destruir esa unidad. El diablo reconoce algo, un principio que dice que está en el mundo, ¿verdad? Pero dice, divide y ¿qué? Vencerás. Y vencerás. Si el diablo logra hacer que no nos amemos unos a otros, ya venció. Aunque nos sigamos reuniendo, ya venció. Pero si nosotros entendemos que Jesús nos manda la unidad y amarnos con nuestras diferencias, entonces vamos a ser fuertes en el Señor. Amén. Amén. Salmo capítulo 22, versículo 22 y 23. Salmo 22. Salmo 22, versículo 22 y 23. ¿Están todos? 22, 22, 23. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Entonces ahí está, anunciaré a mis hermanos, ¿no? Anunciaré las cosas que el Señor hace con nosotros. Lo voy a anunciar, lo voy a hablar, lo voy a testificar. Jesucristo no es, el cristianismo no es una religión, el cristianismo es Cristo. Es una persona, es Él. Y es Cristo en nosotros, habitando dentro de cada uno de nosotros. Ese es el nuevo nacimiento y eso es Cristo para nosotros. Por eso dice el salmista, anunciaré tu nombre a mis hermanos, ¿verdad? ¿A qué estaba hablando? Al pueblo judío, ¿verdad? De Israel y todo. Nosotros, ¿en qué referencia sería nosotros? A nuestra familia, a nuestra gente, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, ¿verdad? Y junto con mis hermanos, los que estamos aquí, le vamos a alabar y a glorificar, ¿sí? La actitud de alabanza y de glorificación está más en la actitud que en cualquier otra cosa. ¿Sí? Recuerda, escribí aquí que somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Si el cuerpo no se mueve, ¿la cabeza qué? No se puede desplazar, ¿verdad, hermano? Si el cuerpo de Cristo no avanza, no camina y va hacia donde está la necesidad, la cabeza no puede ir allá. No, ¿por qué? ¿Porque Cristo no puede? No, porque Él lo ha dispuesto así. Que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo que tiene que llevar la cabeza, o sea, a Él hacia los demás. Él lo estableció así. Por eso, le repito, el apóstol Pablo dijo, ¿cómo creerán si la iglesia no va a predicar? No hay forma. Mateo capítulo 5, versículo 14 y 16. Mateo 5, 14 al 16.
¿Ya están, hermanos? ¿Sí? Mateo 5, 14 al 16, ¿verdad? Ajá, sí. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las palabras del Señor Jesús testificando también lo que dice Pablo y lo que dice Pedro, ¿verdad? O sea, no podemos esconderlo. Una luz no se puede esconder. Una luz no podemos hacerlo. Nosotros tenemos que alumbrar para que la gente vea, ¿verdad? Para que la ciudad reconozca que hay un Cristo real. Un Cristo que los ama, el Cristo verdadero que los ama y que quiere, ¿verdad?, que vengan a salvación y que vengan a su presencia, ¿verdad? Si nacemos en Cristo es porque ahora somos portadores de esa luz. Entonces, hermanos, actuemos ya como hijos de luz. ¿Sí? Dice ahí, vio uno semejante al Hijo del Hombre, ¿verdad? Semejante quiere decir que no se limita a su cuerpo físico. Aquí está hablando del estado de exaltación, de gloria y majestad que tiene el Cristo resucitado, ¿verdad? Que tiene Jesucristo. Y es lo que Juan quiere poner de realce, ¿verdad? Cuando dice, vi uno semejante al Hijo del Hombre, pero ya con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Con una gloria especial, porque vamos a ver cómo lo describe, ¿sí? Y recuerdo cuando estoy ahorita viendo esto, que Pablo, ¿qué dijo? Si aún a Cristo lo conocía en la carne, ya no lo conozco. Porque ahora yo me quedo con el Cristo que glorificado, con el Cristo que resucitó, con ese Cristo victorioso, con ese Cristo lleno de poder y de gloria, con ese Cristo que transformó mi vida, cambió mi vida y me hizo nacer de nuevo. Y ahora yo creo que ese Cristo tiene tanto poder, ¿verdad?, que es todopoderoso y que puede transformar a cualquier alma. Ese es con el Cristo, es lo que está diciendo Juan cuando vi a uno semejante al Hijo del Hombre. No, Juan hubiera sido más específico, se hubiera dicho, me volteé y vi a Jesús, ¿verdad?, como cuando andaba aquí en la tierra. No, pero dice, vi a uno semejante. ¿Qué quiere decir? Ya, glorificado, con majestad, con poder, con gloria, ¿sí? Hijo de hombre, aquí semejante al Hijo de Hombre. Hijo de Hombre es el título mesiánico del Señor, ¿sí? O sea, título de rey, ¿sí?, que el Señor traía. Y es el título que más adquiere el Señor en los evangelios, como Hijo de Hombre. Así como Hijo de Dios, ¿verdad?, le hace apelar a su divinidad. Hijo de Hombre apela a su humanidad, ¿verdad? Entonces, Hijo de Hombre es para su título mesiánico, como rey, como la descendencia de David que vendría a ocupar, ¿qué?, el trono de David su padre. Entonces, ese es el título que utiliza Jesús como Hijo de Hombre. Y como Hijo de Hombre, por lo tanto, representa a toda la humanidad, ¿sí? Por eso Pablo en Romanos dice que en Adán todos murieron, pero en el segundo Adán todos son vivificados, ¿verdad? ¿Quién es el segundo Adán? Cristo, Hijo de Hombre, representando a la humanidad, tomando forma de hombre, ¿verdad? ¿Sí? Pero sin pecado. Y nos representó y murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Y resucitó, ¿para qué? Para que entendamos que nosotros también vamos a resucitar. Que nuestra esperanza no está solo aquí en la tierra. Por eso dice el apóstol Pablo, si vivir el cristianismo es solo aquí en la tierra, entonces somos los más dignos de conmiseración. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, entonces ¿para qué vivir el cristianismo? Pero dice, pero Cristo sí resucitó. Y Pablo era un testigo de eso, porque Pablo se convirtió porque el Jesús resucitado se le apareció. Ese ser que odiaba tanto a la iglesia cayó vislumbrado por la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, pero dice, pero si Cristo resucitó, entonces hay una esperanza viva en nosotros. Hay algo especial, hay algo grande
Por eso Cristo se muestra aquí como el Cristo resucitado, semejante, ¿verdad? Con un cuerpo glorificado, para que entendamos que ahora Él recibió toda autoridad, todo poder, y todo está bajo ¿qué? Bajo sus pies. Porque el Padre le ha dicho, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos, ¿por qué? Por estrado de tus pies. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que predicar, hermanos. Cuando prediquemos a Cristo, debemos de predicarlo con esa confianza del que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no hay nada que se oponga al Señor Jesucristo. No hay nada, no hay ángeles, ni principados, ni potestades, ni Satanás, ni la vida, ni la muerte pueden detener a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo habla en Romanos capítulo 8, nada nos puede separar del amor de Dios. ¿En quién? En Cristo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos esto, ¿verdad? Esa presencia del Señor que debemos de compararla, y debemos de aquilatarla, y debemos de valorarla, ¿verdad? Lo que el Señor ha hecho en nosotros, y que no tenemos a un Cristo muerto, tenemos a un Cristo glorificado, que reina y está sobre los cielos. Y aquí cuando Juan está hablando que está en medio, ¿verdad?, de la iglesia, ¿qué representa? Representa su señorío sobre la iglesia. Y no solo sobre la iglesia, sino sobre el mundo entero. Cuando dice que estaba en medio, ¿qué quiere decir? Que Él controla todo lo que es la iglesia, y que Él controla todo lo que es la humanidad, y que Él tiene el dominio de todo. Aunque a nuestros ojos parezca que no, Él tiene el dominio de todas las cosas, y por eso Él está revelando el Apocalipsis, para que veamos lo que va a suceder, ¿verdad? Pero que tengamos confianza, porque Él está bajo el control de todo. Que nada se va a salir del plan que Él ya trazó. ¿Sí? Las piezas del ajedrez ya están movidas desde antes de la fundación del mundo, y nada se puede cambiar de jugada. ¿Sí? Fíjense, aquí lo que vio Juan es algo similar a lo que vio Daniel. Vamos a Daniel capítulo 7, verso 13 y 14, Antiguo Testamento. Daniel capítulo 7, verso 13 y 14. Capítulo 7, versículos 13 y 14. 7, 13, 14. ¿Ya está? Ok, Daniel 7, 13 y 14 dice: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Fíjense, ¿verdad? Ahí lo que está diciendo Daniel, ¿verdad? Sí, dice que vio a uno como un hijo de hombre, ¿verdad? Que se acercó al anciano de días. ¿Sí? Ahí está representando la misma visión muy similar de un profeta del Antiguo Testamento con el apóstol Juan del Nuevo Testamento. ¿Sí? Dice, vestido, luego seguimos con el versículo 1, 13, 14, ¿verdad? Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Verdad? Esta ropa que está simbolizando Juan aquí, esta ropa blanca que llegaba hasta los tobillos, literalmente, lo que quiere decir, representa al sacerdocio, porque así se vestían los sacerdotes, con esa ropa. Representa al sacerdocio. Y el cinto, fíjense que el cinto no estaba ¿en dónde? En la cintura, estaba ¿en dónde? En el pecho. ¿Qué simbolizaba eso? Eso simbolizaba realeza. Eso lo traía un rey. Cuando alguien se ponía el cinto así, era un rey. Entonces significa que Jesús es sacerdote y rey.
¿verdad? Como sacerdote, Él está intercediendo por nosotros, Él está a nuestra ayuda y a nuestro favor, pero como rey está gobernando, ¿verdad? Y rigiendo la iglesia y el mundo. ¿Sí? Entonces aquí lo que Cristo está reflejando, ¿verdad? Es la revelación, es que Él traerá también juicio sobre las naciones y ojo, sobre la iglesia. Porque lo vamos a ver cuando veamos las iglesias. Y no solo juicio, recompensa. Así como un rey recompensa a los que le sirven, así el Señor va a recompensar a todo aquel que le sirva. Y así como el Señor castiga, un rey castiga a todo aquel que se revela a sus mandatos, así el Señor castiga a todo aquel que se revela a su mandato, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1 versículo 14. Apocalipsis 1:14. ¿Ya están, hermanos? ¿Ya? Apocalipsis 1:14 dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ok. Fíjense aquí cómo está ya empezando a describir al Señor, ¿verdad? Lo describe con su vestidura sacerdotal y con su cinto de rey. Y ahora dice que ¿qué? Su cabeza y sus cabellos eran ¿qué? Blancos, como blanca lana, como nieve, dice, ¿verdad? Y esto, un parte del simbolismo de esto, representa ¿qué? La sabiduría del Señor. Pues para los judíos, un anciano era un hombre sabio, ¿verdad? Los cabellos canosos, los cabellos blancos representan sabiduría. Números capítulo 11, versículos 16 y 17, por favor. Números, Éxodo, Levítico, Números, es el cuarto libro. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números, capítulo 11, versículos 16 y 17. 11, 16 y 17. Números 11, 16, 17. ¿Ya están, hermanos? ¿Ya? Ok, Números 11, 16 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Fíjense lo que Dios le está diciendo a Moisés, ¿verdad? Reúnete a quién, a los ancianos de Israel, que sepas que son ancianos, o sea, gente especial, ¿sí? Gente de edad, que ya tienen un recorrido, ¿verdad? Juntos, jálatelo. ¿Por qué no jaló? ¿Por qué no le dijo Dios, jálate a gente nueva, sabia, que tú veas así intrépida, así que veas, ¿verdad? Con ganas, con energía, con ímpetu, y tráemelos para acá porque eso los voy a utilizar yo. No, porque Dios tiene muy en cuenta la sabiduría, ¿verdad? Entonces Dios le pide a Moisés que le traiga ancianos. ¿Y qué hizo? Dice, del Espíritu que hay en ti, o sea, del Espíritu Santo, voy a repartirlo también en ellos, para que ellos te ayuden y no lleves tú solo la carga del pueblo, ¿sí? Porque imagínense, se cree que en ese entonces Israel andaba entre unos 2 y 6 millones de gente, ¿verdad? Entonces imagínense, para pastorear a toda esa cantidad, ¿verdad? Lo sobrepasaba Moisés. Entonces Dios le establece a ancianos, ¿verdad? Por eso les digo, el anciano es la sabiduría, ¿sí? Representa la sabiduría. Cuando vemos a Jesús, ¿verdad? Con pelo blanco, está representando su sabiduría, su omnisciencia también, ¿verdad? Que Él todo lo sabe. Entonces lo podemos ver. Acordémonos, por ejemplo, de Roboam, ¿verdad? ¿Qué pasó con Roboam después de que muere Salomón? Vino el pueblo
y le dijo, quítanos parte de la carga que nos puso tu padre. ¿Qué aconsejaron los ancianos? Que lo hiciera. Pero ¿qué hizo Roboán? Se dejó aconsejar ¿por quién? Por sus amigos, sus jóvenes, ¿verdad? Y le dijeron, no, diles que si tu papá les puso una carga, tú se las vas a multiplicar, ¿verdad? Que si tu papá les pegó con látigo, tú les vas a pegar con escorpiones. ¿Y qué hizo Roboán? Tomó el consejo no sabio de los ancianos, sino se dejó guiar por el consejo de los jóvenes, y fue su ruina, se le dividió el reino, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando nosotros no prestamos atención a la sabiduría representada aquí, ¿verdad?, en Jesucristo, entonces nosotros podemos caer. Israel, para tomar decisiones, siempre tomó en cuenta a los ancianos. Deuteronomio capítulo 19, versículo 12. Deuteronomio 19, 12. ¿19 qué? 19, 12. ¿Ya están, hermanos? Deuteronomio 19, 12. Entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Okay. ¿Este versículo en qué está? El contexto. El contexto está hablando de las ciudades de refugio, donde si alguien por accidente mataba a alguien, iba a esa ciudad, ¿verdad? Y era por el momento libertado del vengador de esa sangre, o sea, de un familiar que quisiera vengar la muerte de su hermano, de su hijo, ¿verdad? Entonces llegaba esa persona, ¿y qué tenía que llegar a hacer? Tenía que llegar ante los ancianos de esa ciudad, contarles el detalle. Los ancianos entonces hacían junta y decidían si realmente era culpable o no era culpable la persona. Pero los ancianos de esa ciudad eran los que decidían, ¿sí? Entonces, yo siempre tomo mucho en cuenta eso. ¿Por qué? Les repito, porque representa la sabiduría de los años. Y y el cabello blanco de Jesús representa su omnisciencia, la sabiduría de todos los siglos, no solo de los años, sino de todos los siglos. El blanco también entonces nos habla de la pureza. El blanco nos habla también de la pureza, tanto el cabello blanco como la vestidura, reflejando su pureza y ausencia de maldad. Por ejemplo, vamos a ver qué dice: sus cabellos blancos, ¿cómo qué? Como la lana, ¿verdad? Y como la nieve, o sea, lana y nieve. Acordándonos de eso, se vino a la mente Isaías 1:18. Isaías 1:18. Isaías 1:18. Isaías está en Old, Antiguo Testamento. ¿Isaías qué? 1:18. Isaías 1:18. ¿Ya está? Ya, dice. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Ya vieron que ahí están las dos? Como nieve y como blanca lana. ¿Cómo está el Señor? ¿Cómo eran sus cabellos? Como nieve y como blanca lana, ¿verdad? Entonces nos habla de la pureza. Eso nos habla del Señor, nos habla de su pureza, de su santidad. Entonces nos habla de su sabiduría, nos habla de su santidad y nos habla también, ¿verdad?, de su eternidad. ¿Sí? Daniel capítulo 7, versículo 9. Capítulo 7, versículo 9. Daniel 7, 9. 9.
Ok. ¿Ya están, hermanos? Daniel 7:9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ok, entonces nosotros podemos ver, hermanos, que aquí el anciano de días, que representa al Padre, ¿verdad?, es igual que el Hijo, pelo blanco, ¿verdad? En simbolismo, no quiere que sea así, volvemos a lo mismo, el pelo blanco nos habla de su pureza, de su santidad y de su eternidad, ¿verdad? Sí. El verbo, me voy a ir un poquito más rápido porque se me está descargando la pila. El verbo en Juan 1:1, que ese versículo nos lo debemos saber de memoria, Juan 1:1, que es: en el principio era el verbo, ¿verdad? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era. El era está en tiempo pasado. ¿Qué quiere decir? Que antes de que existiera el principio, el verbo ya existía. Entonces nos está hablando de su eternidad, ¿verdad? Entonces el verbo es eterno. ¿Y quién es ese verbo? Más adelante Juan nos dice: y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesucristo, ¿verdad? Hebreos capítulo 13, versículo 8, permítanme leerlo, porque se me está acabando la pila, y si no... Hebreos 13, 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esa es su eternidad, ¿verdad? Así es, Apocalipsis 19, y su nombre es el verbo de Dios, ¿verdad? Entonces, 13, 8. Juan, anótenlo ahí, Juan capítulo 8, versículos 57 al 59. Lo repito, lo voy a leer para darle, porque ya me quedan 7 al 59. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, dice, tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Ojo, Jesús le dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Está utilizando el yo soy de Dios, de la eternidad. La respuesta que dicen ahí muchos que esperaríamos es: antes que Abraham fuese, yo era. Pero Jesús no dijo yo era, Jesús dijo yo soy. O sea, yo no tengo principio, yo siempre vivo en un presente. Para mí el pasado y el futuro es lo mismo, yo soy. Por eso los judíos entendieron que utilizó ese yo soy de la eternidad de Dios y quisieron apedrearlo, ¿verdad? Ya me está aquí reclamando esto. No tiene. Juan 8, 57 al 59. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que el blanco entonces representa ¿qué? A ver, ¿qué tres elementos representa? La pureza, sabiduría y la eternidad, ¿verdad? Entonces ahí están representándonos en el Señor, ¿verdad? Y dice: y sus ojos como llama de fuego. Ese le quiero dar para la siguiente clase, ese sí lo voy a dejar porque lo vamos a escudriñar bien, porque ahí representa mucho, que nos va a hablar muy fuerte el Señor a través de eso, de sus ojos como llama de fuego, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿dudas, preguntas?